pero en el caso del edema también cursa con alteraciones hemodinámicas, porque se asocia a otras alteraciones. ¿Ves? Bien, entre los trastornos hemodinámicos, nosotros vamos a mencionar primero las hiperemias, luego las hemorragias, arteriosclerosis, trombosis, embolias, infarto y shock. Todos ellos son alteraciones hemodinámicas. ¿Okay? ¿Recuerdan cuando hablamos de inflamación y mencionamos el nombre de congestión vascular? Pues bien, en este capítulo de hiperemias se menciona de que la congestión es más de vasos venosos, no está relacionado con las arterias, ¿no? Por eso es que cuando se trata de arterias, lo mejor es denominarlos como hiperemias activas. En cambio, en las venosas se va a denominar hiperemias pasivas. ¿Ven? Como vamos a ver a continuación. ¿Ven? La hiperemia entonces es el incremento del flujo sanguíneo en un órgano o en un lugar determinado de nuestro organismo. ¿Ven? Y hay dos tipos. Uno que es denominado hiperemia activa, que se da en el sistema arterial, y el otro es hiperemia pasiva, que se da en las vías venosas. ¿Sí? En la hiperemia activa nosotros lo hemos visto en el proceso inflamatorio, ¿no? Como se señala acá en el ítem 2, ¿no? En las inflamaciones o en las infecciones. Y que va a conllevar a los signos, a dos o tres de los signos clásicos de la inflamación, lo que es el rubor, ¿no? Y también lo que es el calor, ¿okay? Calor o que cómo se traduce en fiebre, ¿okay? Ahora, también este tipo de hiperemia activa va a ser mediado por mecanismos neurógenos, ¿okay? O neurogénicos, como quieran mencionarlo, o si no también hormonales. Y eso se vislumbra cuando uno sufre el clásico sonrojo, ¿no? O cuando uno se ruboriza, o el clásico roche, como mejor se le conoce, ¿no es cierto? No se enciende, se pone rojo, y es por mecanismo neurogénico que va a actuar sobre las arterias o arteriolas específicamente. Bien, y lo otro es en los procesos inflamatorios que hemos dicho, característicos de lo que es los signos clásicos de rubor y calor. ¿Okay? Bien, en cambio la hiperemia pasiva se refiere más a la congestión, pero esta congestión va a estar asociado a vías venosas, ¿no? Puede ser sistémica cuando se produce en la insuficiencia cardíaca, puede ser local también cuando hay una obstrucción venosa aislada, o pueden ser de los dos tipos, ¿no? Cuando el órgano adquiere un color rojizo azulado, o se le denomina aspecto cianótico. ¿Por qué tendrá ese aspecto cianótico cuando se presenta esta hiperemia? ¿Cómo? Las venas que sangre hacen circular, sangre no oxigenada, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se congestiona las venas nos va a dar este aspecto, el aspecto cianótico, ¿no? Y por eso se diferencia de lo que es la hiperemia activa. La hiperemia activa es el clásico sonrojo, se ve más rojizo. ¿Okay? ¿De acuerdo? En pulmón, por ejemplo, nosotros vamos a tener que cuando hay una insuficiencia cardíaca en el pulmón, también va a sufrir alteraciones, ¿no? Sobre todo cuando la insuficiencia cardíaca es ventricular izquierda y de aspecto crónico, ¿no? Hay una congestión pasiva crónica pulmonar que está en relación con la presión de los capilares
aumentada en ese caso. ¿Y qué va a provocar? Provoca microhemorragias en los alvéolos, ¿no? ¿Okay? Donde los hematíes que están presentes en esos alvéolos van a ser fagocitados y degradados por los macrófagos alveolares. Y luego uno va a reconocer, ¿no? Como los macrófagos desintegran los hematíes, se va a ver el pigmento de hemosiderina en el interior de esos macrófagos. Y por eso se les mencionó en alguna oportunidad que los macrófagos, cuando se encuentran con pigmento de hemosiderina en el pulmón, es porque está asociado a una insuficiencia cardíaca. Y a esos macrófagos se le llama así, células de la insuficiencia cardíaca. ¿Eh? No se olviden, puede ser pregunta de examen. ¿Eh? La célula de la insuficiencia cardíaca, en este caso, ¿dónde se presenta? ¿En el pulmón o en el corazón? Pulmón. Claro, y van a ser los histiocitos o macrófagos alveolares, ¿cierto? Bien. También en este proceso de afectación al pulmón hay un incremento de la presión hidrostática y que va a ocasionar el edema alveolar. Por eso, la insuficiencia cardíaca cursa muchas veces con lo que es edema pulmonar, cuidado, ¿no? Y ante ese edema pulmonar, ¿no? Por lo general se le va a dar la denominación de enfermedad o cor pulmonar crónico, porque están implicados lo que es el corazón y el pulmón. Pero en muchos casos, sobre todo en la cronicidad de estos procesos, nosotros vamos a tener que en el intersticio del pulmón se puede provocar una fibrosis, ¿no? Si está asociado a estos procesos, que es de congestión o pasiva crónica, se produce lo que se conoce con el nombre de induración parda del pulmón, ¿no? ¿El pulmón de qué color es cuando está en una persona adulta? ¿De qué color es? Porque cuando se ve en niños, el pulmón en niños es de un color rosado, porque no tiene contaminación ambiental. Pero en un adulto que llega a aspirar todos los elementos de la contaminación ambiental, sobre todo carbón, ¿de qué color va a ser? ¿No lo han visto en anatomía, los pulmones? ¿Se acuerdan de qué color los han visto? Bueno, tiene áreas negruzcas, pero el color va a ser grisáceo o plomizo, ¿no? Por eso es que el común de la gente, cuando quiere referirse a que está mal de los pulmones, ¿qué es lo que dicen? Estoy mal con los plomos, ¿no? Por el color que adopta el pulmón, por lo general, cuando uno llega a la fase adulta, ¿no? Entonces, el pulmón en una persona adulta es grisáceo, ¿okay? Pero en este caso, cuando hay este proceso, se vuelve parduzco y además aumenta su consistencia, ¿okay? El pulmón, como es un órgano que está sumamente aireado, ¿cómo será su consistencia? Es blando, como una esponja, ¿no? ¿Ustedes han comido la chanfainita o no? ¿Sí? Pero han escuchado que hay ese plato, ¿no? ¿De qué está hecho? ¿Ah? Bofe, que viene a ser el pulmón. Es el pulmón de las reses o de los caprinos, ¿no?
pulmón entonces se puede preparar así, en la clásica champañita. Entonces, si lo han comido alguna vez, han comido pulmón. Luego, una cuarta alteración es lo que sucede cuando se incrementa la presión arteriolar, y esa presión arteriolar origina una hipertensión pulmonar y a su vez puede avanzar hacia una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces va a dar un circuito totalmente cerrado para poder comprometer más lo que es el problema denominado cor pulmonar crónico, ¿no? Va a dar mayor insuficiencia cardíaca. Muchas veces la congestión pulmonar va a estar asociada a todos los procesos infecciosos. Y un ejemplo de ello resulta con esta entidad, que es la enfermedad por citomegalovirus, ¿no? El citomegalovirus es se observa dentro de los histocitos o dentro de los macrófagos como inclusiones citoplasmáticas, ¿no? A veces es un poco difícil verlo, pero está en el interior de estos histocitos. Esas inclusiones son de color blanquecino en el interior del citoplasma de los histocitos, ¿no? Y lógico, eso va a estar asociado a esta enfermedad que es conocida como citomegalovirus. Casi siempre está asociado a lo que es prácticamente una baja en la defensa del organismo de la persona que va a ser afectada por este tipo de virus, ¿no? Y puede resultar fatal. Recuerden que uno de los papas murió por citomegalovirus, ¿no? Entonces, en mi época teníamos un profesor de patología que le gustaba, ¿no?, informarse de que habían muerto personas notables y era su pregunta de examen, ¿no? Entonces, ¿de qué murió fulano de tal? Tenía que acordarse porque también nos lo decía en la clase, ¿no? Entonces, pero no estaba en ningún libro, ¿no? Bien, también podemos tener congestión en el hígado. Recuerden que el hígado tiene lo que es el sistema venoso bastante notorio de nuestro organismo, ¿no? Porque la sangre que es recogida por las venas va a llegar al hígado a través de ¿qué vena? Así es, la vena cava inferior. Y luego se distribuye en el interior del hígado y sale por la parte superior en la vena cava superior, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa vena cava superior retorna hacia el corazón, ¿no? Por eso el hígado tiene una circulación venosa bastante notoria. Y puede suceder que en este órgano se presente el clásico cuadro de congestión, y se le denomina así, congestión hepática, ¿no? ¿De qué color es el hígado? Color normal, ¿eh? Color guinda. ¿Cómo que dices? Granate o guinda, ya, ¿no? Algunos mencionan el color concho de vino, ¿no? Entonces, su color es bastante llamativo, ¿no? Y en la superficie, que es lisa y brillante, destaca más. Es un color rojo vinoso para muchos que lo describen de esa forma, ¿no? Entonces, ¿y acá de qué color están viendo el hígado?
es de un color parduzco, no es rojo vinoso, ¿no? Y es por la congestión hepática. Cuando se presenta congestión hepática en el hígado, que es producida por las venas, ¿no?, va a ser conocido con ese nombre, ¿no? Congestión pasiva crónica hepática, que le da al hígado la clásica o el clásico aspecto de nuez moscada. ¿Han visto nuez moscada? Sí, ¿no es cierto? La nuez moscada es la misma nuez pero que está molida, ¿no? Entonces la nuez moscada adopta un color así, medio parduzco. Y el hígado se vuelve de esa forma, ¿no? Por eso le llaman así el hígado en clásica nuez moscada, ¿okay? Ahora, cuando esta congestión demora o dura bastante dentro del hígado, puede suceder una fibrosis centrolobular, ¿no? La fibrosis alrededor de las venas centrales del hígado, ¿okay? Pero cuando se asocia esa alteración a una pericarditis constrictiva o a una estenosis tricuspidea, la fibrosis es generalizada, se esparce a todo el hígado y se conoce con el nombre de la clásica cirrosis cardíaca. Entonces, no es solamente que el hígado sufra de una cirrosis por incremento del tejido conectivo o por el colágeno a raíz de una infección por hepatitis o por alcoholismo, sino que también puede ser por falla cardíaca o asociado a un trastorno cardíaco, ¿eh? ¿No? En este caso, una pericarditis constrictiva o estenosis, ¿no?, correspondiente a la válvula tricúspide. Se produce fibrosis generalizada. Y de esa fibrosis generalizada, muchos lo señalan como semejante a la cirrosis, por eso le llaman cirrosis cardíaca, ¿eh? ¿Se acuerdan de la cirrosis hepática, no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que hemos dicho que la cirrosis hepática no es una neoplasia, ¿no? Algunos, bueno, lógico para el común de la gente, ¿no?, mencionan que la cirrosis hepática es un determinado tipo de neoplasia maligna. Por eso es que causa la muerte de la persona. Pero nosotros sabemos de que esa cirrosis hepática se produce por un incremento de la fibrosis en este órgano, formando nódulos, y no significa neoplasia, ¿sí? Y acá tienen otro término, la cirrosis cardíaca por alteraciones en lo que es el retorno venoso, que va a complicar también al hígado, ¿sí? Bien, acá tienen una imagen, ¿no?, la vena central específicamente, y se acuerdan de la figura romboidal en el lobulillo hepático. ¿Se acuerdan o no? ¿Eh? ¿Se acuerdan que ese rombo tenía en las áreas más lejanas las venas centrales y en los vértices más cercanos correspondían a los espacios porta, ¿no? ¿Y para qué era esa figura geométrica del rombo? Que se le llama como el clásico lobulillo de Rapaport, ¿eh? ¿Para qué servía ese lobulillo? Algunos le llamaban acino hepático también, ¿no? Lobulillo de Rapaport o acino hepático. ¿Se acuerdan que se esquematizaba en el interior de ese rombo, ¿no?, 3 áreas para ambos lados? El área central, que era un área 1, luego el área 2 intermedia y el área 3 que estaba alrededor de la vena centrolobular, ¿no es cierto? Para ambos lados eran 3 áreas bien definidas.
y nos explicaba de que el área 3 que estaba alrededor, los hepatocitos que estaban alrededor de esa vena central, eran los que más sufrían por la menor oxigenación que les llegaba, y eran los hepatocitos que se morían ante cualquier proceso infeccioso o alteración de este tipo. Entonces se producía lo que era la necrosis centrolobular, ¿no? Porque esos hepatocitos tenían menor índice de irrigación o de oxigenación, ¿no? Entonces por eso se morían más rápido. Y cuando ustedes lean en un resultado de biopsia hepática que le diga hay necrosis centrolobular, es porque eso está sucediendo en ese hígado, ¿no? Los hepatocitos que están alrededor de esa vena se están muriendo prácticamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta o recordar esa figura geométrica que es del rombo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a llegar a otra alteración hemodinámica que lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Y esta alteración hemodinámica se refiere a las hemorragias, ¿eh? Pero ¿cómo definimos una hemorragia? Por lo general, a veces cuando preguntamos, ¿no? Desde mi época nos preguntaban qué era hemorragia, y que menos respondía es una pérdida de sangre, ¿no? Entonces el profesor nos retrucaba, nos decía, entonces en una guerra se produce mucha hemorragia, ¿no? Porque muchos perdían sangre, ¿no? Entonces el concepto de hemorragia hay que tener en cuenta esto, es la extravasación de la sangre, pero por ruptura de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial o hacia las cavidades orgánicas. Siempre, para que exista una hemorragia, es necesario que haya ruptura de los vasos, sea vena o sea arteria. Esa es una condición importante, ruptura de la pared del vaso, ¿no es cierto? Lógico, ustedes dirán, pero en la guerra sí se produce mucha hemorragia, sí, es cierto. Pero, ¿qué agente causal hay ahí? ¿No? Es el disparo de cualquier tipo de arma de fuego, pero en este caso la hemorragia se puede producir por cualquier otra causa, ¿no es cierto? A veces hay causas naturales o no, o causas inherentes al mismo organismo. Por ejemplo, en las damas, ¿qué viene a ser la menstruación? Es la clásica hemorragia menstrual, ¿no es cierto? Que se va a producir porque hay ruptura de los vasos que están en la capa funcional del endometrio, ¿no? Entonces, siempre ruptura de los vasos, ¿eh? ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta que en relación a las dimensiones que abarque estas hemorragias en nuestro cuerpo, van a recibir diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, petequias. ¿Cuándo va a ser petequia? Como está señalada acá, cuando las hemorragias son puntiformes, ¿no? Y muchas veces nos aparece un puntito rojito en cualquier parte de nuestra piel, ¿no? Y si alguien lo ve, le dice, no, tienes un lunar de sangre, ¿no? Por lo general lo conocen así, como lunar de sangre, pero no es el lunar de sangre, es porque hay una hemorragia que es puntiforme, ¿no? Se ha roto un capilar y se ha producido la hemorragia en esa zona, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso se llama petequias. Van a ver una imagen en la cual la mano de una persona presenta cualquier cantidad de petequias. En todo el dorso de su mano hay una gran cantidad de estas hemorragias puntíformes, ¿sí? Luego tenemos púrpuras. Cuando
la hemorragia abarca hasta 1 centímetro de área. ¿Okay? De hecho, esa hemorragia al inicio es rojiza, con el tiempo va cambiando de color, ¿no es cierto? ¿Okay? Hasta tornarse morado. ¿Okay? Entonces, púrpuras cuando llega a tener 1 centímetro cuadrado de área. ¿Okay? Ustedes han escuchado hablar del síndrome purpúrico, ¿sí o no? O también han escuchado hablar de la púrpura trombótica trombocitopénica, el clásico PPT, ¿no? Entonces, esas enfermedades, ¿no? El síndrome purpúrico, que no es una enfermedad, ¿no? Y la púrpura trombótica trombocitopénica tiene estas hemorragias que llegan hasta 1 centímetro de área, ¿no? Pero en esas dos entidades que hemos mencionado puede llegar a ser fatal, porque se produce por alteraciones en el mecanismo de la coagulación sanguínea, ¿no? Entonces hay que tenerlas en cuenta. Y las hemorragias más extensas, aquellas que son mayores a 1 centímetro cuadrado de superficie, ¿no? Se le denomina equimosis, o como generalmente lo denominamos nosotros, hematoma, ¿no? Entonces el hematoma o equimosis va a tener más de 1 centímetro cuadrado de superficie, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí tienen las imágenes. Esto es lo que les mencionaba, las clásicas petequias, ¿no? Cualquier cantidad de lesiones rojizas puntiformes en el dorso de la mano de ese paciente, ¿no? En algunos es uno solo o muy pocas, ¿no? Pero ahí sí es sumamente numerosa, ¿okay? Luego tienen la púrpura, ¿okay? Hemorragias que abarcan hasta 1 centímetro cuadrado de superficie, y el hematoma, que es más grande, ¿no? ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta esa denominación, ¿de acuerdo? Pero las hemorragias también se pueden presentar en las cavidades orgánicas, así como la presencia de líquidos en las cavidades orgánicas recibía un determinado nombre, ¿no? Las hemorragias también, ¿no? Si se presenta en el tórax, si hay hemorragia torácica, se va a denominar hemotórax, ¿eh? Si hay hemorragia en el pericardio o dentro de la cavidad pericárdica, se le va a denominar de esa forma, hemopericardio, ¿eh? Si hay en la cavidad abdominal hemorragia, se le llama hemoperitoneo. ¿Se acuerdan cuando había líquido, cómo se llamaba? Ah, hidroperitoneo, o también, ¿qué otro nombre tenía? El hidroperitoneo, es decir, agua o líquido en el peritoneo, en la cavidad abdominal. ¿Se olvidaron? Ascitis. Se le llama ascitis, ¿okay? Y si hay hemorragia en el encéfalo, se le va a denominar hemorragia intracraneal, ¿okay? Las hemorragias intracraneales son sumamente severas y graves. ¿Por qué razón? Porque se va a llenar la cavidad craneana de sangre y el cerebro se va a ver prácticamente comprimido, ¿no? Y la cavidad que debe estar libre para las meninges, para que se pueda expandir normalmente el cerebro, no lo va a poder hacer. Entonces va a haber una constricción total de la masa encefálica, ¿no? Y definitivamente es también fatal para el paciente que tiene esta alteración. Así como habíamos mencionado que cuando se acumulaba líquido en el organismo, había determinadas cantidades para establecer
su gravedad o su evolución también, ¿no? En relación con la sangre, con las hemorragias, algo similar, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de sangre que tenemos? 5 litros, ¿no? ¿Okay? Se considera así, incluyendo los elementos forma, ¿okay? Que son 5.000 centímetros cúbicos. Pero si perdemos el 10% de ese volumen, ¿no? ¿Qué pasará? Cuando se pierde alrededor del 10%, ¿no? Prácticamente es una hemorragia interna, ¿no? O externa también, pero que no reviste mayor importancia. ¿Okay? Restituyendo sangre se puede solucionar, o bien el mismo organismo trata de dar una mayor cantidad de estos elementos, ¿okay? Sobre todo de lo que concierne a los elementos formes. Va a hacer que la médula ósea roja incremente su producción, ¿no? Para generar un mayor volumen sanguíneo, ¿okay? Pero si las pérdidas son mayores a la cuarta parte del total de sangre, ¿no? Ahí sí hay que tener en cuenta. Entonces, la pérdida de la cuarta parte del volumen total sanguíneo amerita de que se dé el tratamiento mediante transfusiones para la restitución del volumen sanguíneo. ¿Okay? Pero en ese aspecto también hay que tener en cuenta que puede haber sangrados mínimos frecuentes en el interior de nuestro organismo y nosotros no nos percatamos de ello, ¿no? Por ejemplo, en una úlcera gástrica, en una úlcera duodenal, ¿no? Las úlceras pueden provocar sangrado, ¿no? Que va a ser gradual en cuanto a la pérdida. ¿Y eso se traduce en qué examen? ¿En qué examen clínico sabemos de que su sangre está disminuida? ¿Ah? Claro, el hemograma. Parte del hemograma consiste en ver la cantidad de hematíes y la concentración de esos hematíes. Y la concentración se refiere al hematocrito, ¿no? El hematocrito por lo general está entre el 30 y 40% de valor normal, ¿no? Pero con diferencia en relación al sexo, ¿no es cierto? Y también hay que considerar lo que es el dosaje de hemoglobina. ¿Cuánto es la hemoglobina en un varón? ¿Cuánto? La cantidad de hemoglobina en un varón. ¿Cuánto dices? Claro, está en 14, por lo general 14. ¿Qué unidades? Dependiendo de la altura. ¿14 qué? ¿Qué unidades? Miligramos por decilitro. Claro, son miligramos, ¿no? Por decilitro. ¿Y la mujer? Claro, 12, ¿no es cierto? En promedio 12, ¿no? Siempre la cantidad de hemoglobina en la mujer es menor. Y es algo lógico, ¿no es cierto? También en relación con la menstruación, ¿no es cierto? Por esa razón es menos en la mujer. Tu compañera decía en relación a la altitud, a la altura. ¿Será válido ese concepto? ¿Por qué aumenta en la altura o debe estar aumentada en la altura la concentración de hemoglobina? Mayor cantidad de oxígeno a más altura. ¿Más oxígeno? Menos oxígeno. Claro, se entiende que hay menos oxigenación, ¿no? Y para captar el oxígeno que hay en ese medio ambiente, ¿no? Lo primero que nos da es el soroche, si es que vamos a la altura,
Y después de un día o 2 días a lo mucho, volvemos a estar normal en la altura. ¿Por qué? Porque nuestra hemoglobina ha aumentado, ¿no? Así que si estamos un buen tiempo en las alturas, ¿no? O en la sierra de nuestro país, ¿eh? Por ejemplo, están 1 mes, 2 meses y luego regresan a la costa, van a regresar con la hemoglobina aumentada, ¿vale? ¿Eh? Y además se nota, ¿eh? Se nota porque a algunos le van a decir está recién bajadito, ¿no? Es así. ¿Por qué razón? Porque uno baja con chapas, uno baja chaposo por la mayor cantidad de hemoglobina, ¿eh? Entonces, y está una semana en Lima y otra vez vuelve a tener su hemoglobina baja, ¿no? Entonces, rápidamente se va adecuando al ambiente, al medio ambiente, ¿eh? ¿Eh? Las pérdidas mayores al 25% van a conllevar a otra alteración también hemodinámica que se conoce con el nombre de shock. Y cuando el shock es por pérdida, ya sea de líquidos orgánicos o por sangre, se le denomina shock hipovolémico, porque hay disminución de los volúmenes. ¿Okay? Entonces el shock hipovolémico puede ser por deshidratación en grado extremo y también por pérdida de sangre, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta de que cuando uno sufre un traumatismo, ¿no? Muchas veces hay hemorragia y en la mayoría de ocasiones no le prestamos atención porque esa hemorragia no es significativa, ¿okay? Pero si esa hemorragia se produce en el cerebro, sí hay que tener cuidado. Por eso es que todo golpe en la región cefálica hay que tener en cuenta que puede lesionarse parte de los vasos sanguíneos que están en el cerebro o en las meninges, ¿no? Recuerden que las meninges tienen una de sus capas que es bien vascularizada, ¿sí o no? ¿Eh? Que es parte, la pía madre es parte de la meninge, ¿sí? ¿Eh? Pero la que está más vascularizada siempre está en relación con la aracnoides, ¿no? Entonces ahí un golpe puede hacer que los vasos que están en esa zona sangren, ¿no? Si se rompen los vasos. Entonces por eso hay que tener en cuenta si son golpes a nivel de la región encefálica, puede suceder algo más grave, ¿no? Por eso es que cuando hay un accidente y el paciente está prácticamente con traumatismo encefálico, lo mejor es que en las emergencias se le diga que se quede hasta el día siguiente para ver cómo evoluciona, ¿no? Porque puede ser que la hemorragia sea interna y se vaya a empeorar durante la evolución de esa hemorragia, ¿no? Porque han sucedido casos, pacientes que han acudido a emergencia, el médico lo ha visto, no tienes nada, lo devuelve a su casa y al día siguiente amanece muerto, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado en esos tipos de traumatismos encefalocraneales. Al momento puede estar bien, pero después puede sobrevenir lo peor por esta causa, ¿no? Por hemorragias y en las cuales puede haber aumento de la presión intracraneal y también puede haber herniación del cerebro, ¿no? Sobre todo la herniación se denomina cuando las amígdalas cerebelosas sobre todo se introducen en las cavidades de cerebrales o del mismo cerebelo, ¿eh? ¿Eh? Pero también vamos a tener hemorragias internas, ¿no? Que muchas veces pueden estar en relación con úlceras sangrantes, ¿eh? Algunas de ellas
se exteriorizan, por eso le llaman hemorragias externas. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos una hemorragia a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, supongamos que el paciente tiene tuberculosis, ¿no? La cavidad tuberculosa puede estar sangrando y lo exterioriza mediante el mecanismo de la tos. ¿Okay? Pues lo que se llama hemoptisis, ¿cierto? O cuando una persona tiene úlceras gástricas o duodenales, también puede sangrar y se exterioriza también mediante el vómito. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta que las hemorragias que se producen en el interior de nuestro organismo hay que tenerlo bajo observación. ¿Okay? Siempre. ¿Okay? Luego, recuerden que cuando se destruyen los hematíes, ¿no? En el proceso hemorrágico o con cualquier otra incidencia, siempre vamos a tener liberado lo que es el pigmento férrico, ¿no es cierto? O también lo que es la hemosiderina, ¿no? En general es el hierro que va a estar libre. Y ese hierro, si es que está en el interior de nuestro organismo, puede ser reutilizado, ¿no? Se reutiliza y va a contribuir a la síntesis de hemoglobina nuevamente. Acá tiene un ejemplo de una hemorragia en el espacio pericárdico, ¿no? Observen, el corazón prácticamente no va a poder realizar su mecanismo de sístole y diástole y va a conllevar a una insuficiencia cardíaca. Los derrames pericárdicos, ¿no? Que puede ser por líquido o puede ser por un hemopericardio, ¿no? Casi siempre son fatales, porque no hay la forma como llegar a determinar el agente causal y muchas veces la evolución es sumamente rápida, ¿no? Da insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia muchas veces no se puede salir. Bien, entonces eso en relación a las hemorragias. Luego van a tener este capítulo que corresponde a lo que es la arterioesclerosis, que ya lo han visto en lámina incluso, ¿no? En nuestra práctica, y que hoy a un grupo le ha tocado en el examen, ¿no? Esta arterioesclerosis va a significar como endurecimiento de las arterias. Las arterias se endurecen, pierden su elasticidad, ¿no? Por el acúmulo del colesterol o la formación de las placas de ateroma. Ahora, se le denomina arteriosclerosis a la enfermedad. ¿Pero por qué razón? Por eso. Porque las arterias más afectadas o más que tienen esta alteración son las de mediano calibre y son las que mayor perjuicio pueden dar a nuestro organismo. Las arterias de mediano calibre son porque tienen una luz más pequeña que las de la aorta. Y en esas arterias de mediano calibre, ¿no? Su luz es mayor que en las arteriolas. Pero la otra razón es de que las arterias de mediano calibre son las que más abundan en nuestra anatomía, ¿o no? ¿Sí? Todas las ramas de la aorta, por ejemplo, son de mediano calibre, sobre todo las principales. Y también vamos a tener arterias de mediano calibre en los miembros superiores e inferiores, ¿no? Las humerales, las cubitales, las radiales, las femorales, ¿no? Entonces, todas esas arterias son de mediano calibre y son las que más se pueden alterar con este proceso. Por eso a la enfermedad se le llama arteriosclerosis. Y esa arteriosclerosis muchas veces
se va a relacionar con la arteria cerebral media o sus otras ramas, ¿no? También arteria de mediano calibre, ¿no es cierto? Entonces, por eso, repito, se le da el nombre de arteriosclerosis a la enfermedad, ¿ok? Pero cuando se afecta por este mismo proceso a las arterias de mayor calibre, que en este caso es la aorta, ¿no? La alteración se llama ateroesclerosis. Ateroesclerosis, que está en relación con la placa de ateroma, sí. Pero en todo se forma placa de ateroma. ¿Okay? Solo que en las arterias de mayor calibre se le llama así, ateroesclerosis. ¿Okay? Y la arteriolesclerosis sí se afectan las arteriolas, ¿no? Que son los vasos arteriales de menor calibre. Al igual que en otra entidad de tipo vascular, en la arteriosclerosis siempre es importante, para que se inicie esta enfermedad, que exista una lesión del endotelio. ¿Okay? Tiene que haber lesión del endotelio. En el trombo también vamos a mencionar lo que está constituyendo lo que es la triada de Virchow, ¿no es cierto? ¿Okay? Tanto en el trombo como en la arteriosclerosis va a existir lesión del endotelio como primer punto de partida para que se agregue sobremanera esta enfermedad. ¿Okay? Tanto en la arteriosclerosis como en las trombosis. ¿Sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la arteriosclerosis solo se presenta en arterias, ¿no? Mientras que en las venas puede haber trombosis y puede haber también, o no hay arteriosclerosis ahí, ¿no es cierto? La arteriosclerosis solo en arterias, mientras que en las venas pueden haber trombos. En las arterias también pueden haber trombos, ¿no? Entonces, en arteria y en vena pueden subsistir muchas veces o estar juntos las trombosis con la arteriosclerosis en las arterias. En cambio, en la vena solamente es trombosis. ¿Okay? Pero cuando hablamos de arteriosclerosis, el mismo nombre nos indica de que solamente se refiere a las arterias. Bien. Lo característico después de la lesión endotelial, como ingresan los líquidos a la capa íntima de la arteria, van a acudir los macrófagos a fagocitar esa grasa o esos lípidos, ¿no? Entonces, esos histiocitos o macrófagos se les va a denominar clásicamente como células espumosas. Y se le denomina así porque en el interior del citoplasma las gotas de grasa quedan en forma de vacuola y parece espuma que está en el interior del citoplasma de esos histiocitos. ¿Okay? Por eso se le llama así, células espumosas. ¿Okay? Ahora, por lo general, creo que en práctica habíamos mencionado de que como este proceso a veces se produce durante el transcurso de la vida juvenil y adulta, no se le da la importancia adecuada, ¿no? Hasta que va a llegar a la formación de una placa de ateroma más grande o a la disminución de la luz de la arteria. Y eso sucede alrededor de los 35 o 40 años, ¿no? Mientras esté en inicios, no nos va a llamar la atención. ¿Eh? Por eso es que después que se presente este cuadro, recién nos vamos a interesar por hacer dieta. ¿Eh? Pero lo que se ha acumulado, como le dije en la práctica, de colesterol en las arterias, ya no se elimina,
se queda ahí, ¿no? Por más antilipídicos que se tomen, no se logra erradicar porque ya está en el interior del vaso, no se va a liberar, ¿no? Entonces, lo que sí va a evitar es que se acumule más colesterol o más grasas en el interior de la íntima de ese vaso o de esa arteria, ¿ok? Entonces, se inicia siempre como gotas de colesterol, luego se forman líneas que se llaman estrías, que son líneas cremosas en la capa íntima del vaso, ¿okay? O de la arteria. Y este recuadro, no se olviden, se ha demostrado en autopsias de niños de por lo menos 8 años de edad que comienzan en esa edad a aparecer las estrías de colesterol en la aorta, ¿no? Por eso le decía, 8 años hasta los 35 o 40 es una buena distancia de años en la cual no tomamos interés a la dieta, ¿no? Si somos jóvenes, ¿no? Cuando estamos jóvenes no nos interesa dieta alguna, ¿okay? Los fines de semana, parrillada, chicharronada, la comida chatarra, ¿eh? Y si se trata de beber también. Entonces, y la razón es de que no vamos a sentir mayor molestia, ¿eh? Lo que sí sucede después, ¿no? ¿Por qué razón? Porque conforme avanza la edad y no hay un hábito alimenticio adecuado, no hay dieta de por medio, ¿no? Va a haber siempre un exceso de lípidos en nuestro organismo, ¿no? Pero también de carbohidratos, ¿eh? Recuerden que los carbohidratos también se desdoblan en ácidos grasos y triglicéridos. Por eso es que no solamente son las grasas o los lípidos que ingresen a nuestro organismo, sino también los carbohidratos ayudan a ese proceso, ¿no? Y si fuma o bebe la persona, mayor índice de daño, ¿ok? Entonces el colesterol va a seguir aumentando, entonces las estrías ya no son simples líneas, esas líneas se van a juntar, muchas de ellas, y forman las placas de ateroma, ¿ok? Y a eso se debe que se le dé el nombre de ateromatosis o ateroesclerosis al acúmulo o a la formación de placas de ateroma en la íntima de las arterias, ¿no? Esa formación de placas de ateroma hace que la superficie interna de las arterias no sea totalmente lisa, sino que se vea accidentada en todo su trayecto, ¿okay? Por eso les preguntaba en la práctica si habían visto una aorta normal o en la parte interna de una aorta. Muchas veces se observa en algunos cadáveres de que su aorta tiene esas placas de ateroma, y es lo que constantemente va a ir reduciendo la luz de la arteria. Por eso es que cuando reduce la luz de la arteria, el paciente va a tener hipertensión arterial, ¿no? Y la razón es de que para que se llegue a irrigar un determinado órgano o tejido, siempre se requiere la misma cantidad de sangre. Entonces, para que llegue la misma cantidad de sangre a una determinada zona de nuestro organismo, si hay ateroma, va a dificultar eso. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Va a aumentar la presión arterial para que fluya más sangre, ¿no? Y no se vea ninguna deficiencia, ¿okay? Entonces, por eso en el ejemplo en la práctica le dije, cuando una persona llega a ser hipertenso por este motivo, el resto de su vida va a ser hipertenso, siempre, ¿sí? Entonces, y si se demuestra que es por lípidos, ¿no? Por arteriosclerosis, también va a ser arteriosclerótico desde esa fecha, ¿sí?
hasta el final de su vida. ¿Okay? Eso ya no se puede reducir una vez que se acumula la grasa en el interior de la íntima. Pero si se llega a reducir la luz, ¿no? Hoy en día se utiliza lo que es el stent, ¿no? Para poder dilatar la luz de las arterias. ¿Okay? Y prácticamente eso lo tienen que hacer mediante la intervención de un cardiocirujano, ¿no? Y hace o coloca ese stent en la arteria para evitar que se obstruya, mantiene la luz en su dilatación o en su calibre adecuado para que no haya disminución de la irrigación y también se vaya normalizando el proceso de la hipertensión arterial. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si es que se ocluye totalmente la arteria? Si se ocluye totalmente vamos a tener isquemia, déficit de irrigación en un determinado tejido. Y eso es lo que hemos conocido con el nombre de necrosis coagulativa o infarto. ¿No es cierto? Necrosis coagulativa o infarto. ¿Bien? Bien. Y esto también hay que recordarlo. La arteriosclerosis puede ser causa de formación de trombos con la respectiva formación de émbolos, ¿okay? Y o formación de aneurisma, sobre todo por adelgazamiento de la pared arterial. Esto último, aneurisma, porque se adelgaza la pared arterial. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces pueden subsistir trombos y arteriosclerosis en la arteria. ¿Okay? Bien, y todo lo que hemos dicho vamos a tratar de resumirlo en este esquema. ¿Okay? Cuando la arteria es normal, su luz permanece siempre estable, sin ninguna variación. Pero cuando comienza a haber alteraciones en lo que es nuestra dieta, ¿no? Aumentada en grasas o en carbohidratos, comienzan a aparecer las clásicas gotas de grasa que se acumulan en la íntima. Pero hasta ahí nuestros macrófagos nos van a defender y se convierten los macrófagos en los clásicos histiocitos espumosos. ¿Okay? Pero si esto sigue, y por lo general sigue porque no tenemos un régimen dietético, ¿no? Entonces aumenta las grasas, los histiocitos no se dan abasto para poder fagocitar toda la cantidad de grasa que hay o que llegue a nuestras arterias y se forman las clásicas estrías de colesterol, que son como líneas, ¿no? Eso progresivamente también se van a ir juntando si sigue el proceso y se forman las clásicas placas de ateroma, ¿okay? En la superficie de la capa más interna, en la íntima, ¿okay? Pero cuando se llega más o menos a esta edad, ¿no? 40 años o más, esas placas de ateroma pueden estar más grandes y no en un solo lugar de la luz de la arteria, no pueden abarcar casi toda la luz. Progresivamente va reduciendo la luz de la arteria y puede llegar a este extremo, que exista una oclusión total de la luz arterial, ¿no? Con la consiguiente producción de necrosis coagulativa o infarto. ¿Okay? Entonces, acuérdense siempre de este proceso. Y acá tienen la evidencia macroscópica. Este es un corte de aorta, macroscópicamente hablando, ¿no? Y en lo que les preguntaba a ustedes si han visto la pared interna o la íntima de la aorta, ¿no? Creo que no la han visto porque la han visto cerrada, ¿no? Pero si logran verla en alguna oportunidad van a ver que la aorta normal es totalmente lisa en su parte interna, en su íntima. ¿Okay? Pero si ven alteraciones de este tipo, ¿no? Placas blanquecinas o cremosas en toda la superficie de la arteria
de la arteria aorta en su capa íntima o en la parte interna corresponde ya a una, si es la aorta, una ateroesclerosis. Y acá lo están observando también. Esto es parte de la aorta abdominal en ambos, ¿no? Todo esto que se ve cremoso es porque se ha acumulado grasa en toda la extensión de la íntima de la arteria. ¿Okay? Y este esquema que ustedes lo tienen en el libro de Netter, ¿no? Este esquema nos trata de explicar cómo el colesterol ingresa a través de la íntima del vaso, a través del endotelio, se ubica en la capa íntima y los fagocitos van a tratar de captar toda la grasa que está en esa zona, ¿no? Pero raras veces logra su cometido, ¿no? Fagocitan sí, pero no el total de lípidos que hay. Otro ejemplo, este es parte de la aorta y sus ramas que corresponden a las arterias renales, ¿no? Placas de ateroma, totalmente. ¿Okay? Y las arterias renales, lógico, son menor calibre, se van a dañar también con mayor facilidad. Se acumula la grasa en su luz. ¿Okay? Entonces, lógico que este aspecto que ven ahí ustedes de parte de la aorta abdominal que lleva las ramas de los riñones es post-autopsia, ¿no? En caso de autopsia podemos tener estos ejemplos bastante notorios. Muy bien, entonces esa es la arteriosclerosis como enfermedad. ¿Okay? Luego llegamos a lo que es la trombosis, ¿no? La trombosis se define siempre como la activación inapropiada de los procesos hemostáticos normales que conllevan a la formación de trombos. ¿Y qué viene a ser un trombo? Un trombo es un coágulo hemático pero con fibrina. Y la fibrina es lo que lo adhiere a la pared del vaso, a la íntima del vaso. ¿Okay? Por eso es que le decía en la práctica, el trombo crece hacia la luz o se forma en la luz del vaso. En cambio, la arteriosclerosis reduce la luz del vaso. ¿Okay? Crece en la íntima y conforme va creciendo reduce la luz. En cambio, el trombo de frente se forma en la luz del vaso. ¿De acuerdo? Y además el trombo se caracteriza por esto, por la presencia de fibrina. Y la fibrina es lo que lo adhiere a la pared del vaso. ¿Sí? Por eso el trombo siempre está adherido, ¿no?, al vaso sanguíneo. En cambio, un coágulo simple, no. ¿Okay? Por eso le decía en la práctica, ¿no?, si uno está en una autopsia, el que hace la necropsia le puede preguntar a ustedes cómo diferencia usted un coágulo de un trombo, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer un corte transversal del vaso, ¿no?, y tratar de sacar el material que esté en el interior, que por lo general es coágulo, ¿no?, porque la sangre ya que no circula se vuelve coágulo, ¿no es cierto? Entonces se saca con una pinza, si sale libremente es un simple coágulo. Pero si hay resistencia para sacarlo y al hacer mayor fuerza se sale parte y se queda una buena parte de esa estructura en la luz del vaso, ese es un trombo. Siempre está fijado, ¿no? Por eso es cuando uno trata de sacarlo, hay resistencia. Y si aumenta uno la fuerza para poder sacarlo, se va a quedar parte del trombo en la pared del vaso. ¿Okay? Y en el trombo, les mencioné de que hay que tener en cuenta la clásica triada de Virchow, ¿no?
Esa tríada de Virchow considera también que inicialmente para la formación del trombo debe haber una lesión del endotelio, igual que en la arteriosclerosis, ¿no? Siempre se inicia la alteración con la lesión del endotelio, ¿okay? También se pueden formar trombos en el corazón y ahí prácticamente la parte más interna se le va a llamar endocardio, entonces hay lesión del endocardio, ¿okay? Y vamos a tener lo que son los trombos miocárdicos, ¿okay? Ahora, en la arteriosclerosis puede suceder que las placas ateromatosas se ulceren, ¿no? Entonces, como se va a ulcerar la placa ateromatosa, lo lógico es de que se cicatrice, ¿no es cierto? Y para cicatrizar se necesita de los medios o los factores de coagulación, la intervención de las plaquetas. Pero si además de las plaquetas interviene la fibrina, que también es producto de la acción plaquetaria, ¿no? Por un incremento del fibrinógeno, esa fibrina va a adherirse a ese coágulo y se forman el trombo. Arteriosclerosis y trombo pueden estar asociados, ¿eh? Bien. Luego, en el endotelio, ¿no? Como en una lesión arteriosclerótica hay incremento de la presión arterial, ¿no? Eso hace que el riego sanguíneo se vuelva más turbulento, ¿okay? Pero también puede estar asociado a endotoxina bacteriana, y es lo que va a suceder en las válvulas, ¿no? Ya sea en la válvula aórtica o en la otra válvula que hay en el corazón, ¿no? La válvula bicúspide y tricúspide, ¿no es cierto? En esas válvulas también, por acción sobre todo de endotoxinas bacterianas, puede formarse trombos de esa etiología, ¿no? Que se conocen con el nombre de las clásicas vegetación. Y una de esas enfermedades que conlleva vegetaciones en las válvulas cardíacas es característicamente lo que sucede con la fiebre reumática. Por eso es que la fiebre reumática, cuando avanza, afecta al corazón, con la formación de esas, ¿no? De estas, algunos le llaman verrugas cardíacas, porque crece como si fuese una verruga, ¿no? Pero son los clásicos trombos valvulares, ¿eh? Entonces, lesión del endotelio, la primera condición de la tríada de Virchow para la formación de trombo. ¿De acuerdo? En segundo término van a tener esto: estasis o turbulencia del flujo sanguíneo. ¿Okay? Recuerden que cuando hay una interrupción o un obstáculo para que la sangre llegue normalmente a un determinado órgano, hay incremento de la presión arterial, ¿no? Entonces, ese incremento provoca de que se suceda una serie de turbulencias, ¿no? Por eso es que se señala que va a estar presente en la arteriosclerosis, en los aneurismas, en el infarto de miocardio, en la estenosis valvular mitral y en la hiperviscosidad cuando se asocia a esta enfermedad que es la policitemia, ¿no? Entonces hay estasis o turbulencia del flujo sanguíneo que va a contribuir a la formación del trombo. Por si acaso, esto es así: estasis, sin X, ¿no? No lo pronuncien como éxtasis. Éxtasis es otra cosa, ¿cierto? Tiene otro significado.
En el caso de la formación del trombo se llama estasis. ¿Ok? Y la tercera condición para que se forme el trombo es la hipercoagulabilidad de la sangre. Definitivamente, siempre se señala de que hay alteración en la coagulación sanguínea. ¿Ok? Es decir, hay alteración de las... ¿Quiénes intervienen en la coagulación sanguínea? Las plaquetas, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque cuando hay una lesión a nivel del vaso, los que acuden primero a tratar de reparar esa lesión son las plaquetas, ¿no? Y muchas veces acuden y sanan esa disrupción de la íntima de las arterias. Pero en algunos casos, no, aparte de las plaquetas, llega lo que es la formación de la fibrina. Entonces la fibrina va a predominar y va a adherir el resto de formación del coágulo, ¿no? Formando el clásico trombo. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta eso. No se olviden, pregunta de examen, la tríada de Virchow, que es para la formación de trombo. Este es un trombo que está en la pared ventricular, en la parte interna, ¿no? Por consiguiente, da mayor alteración, no va a dar un buen flujo sanguíneo cuando se presenta a ese nivel, a nivel de la cavidad ventricular. Los aneurismas se forman por lo general por un adelgazamiento de la pared de los vasos, en este caso en la pared arteriolar mayormente. Se adelgaza tanto la pared, ¿no? La sangre fluye en esa zona, y va a hacer que se forme una prominencia a ese nivel. Se acumula la sangre ahí y se forma el aneurisma. Como la circulación es constante, se va a ir acumulando mayor cantidad de sangre hasta, como la pared es delgada, se rompe la pared del aneurisma y provoca una hemorragia masiva. Imagínense si esto sucede en la aorta abdominal, ¿cómo será en las arterias cerebrales? Y recuerden que los aneurismas cerebrales son fatales, ¿no? Porque se tiene la seguridad de que son mayormente congénitos, ¿no? Que la persona nace con esa debilidad de la pared arterial a nivel del cerebro. Entonces, mientras uno se desarrolla, uno no sabe si es que tiene un aneurisma. Y creo que le comenté a una de sus compañeras, ¿no? De que tuvimos la oportunidad de conocer una docente en odontología de una universidad que actualmente ya no existe, ¿no? Esta odontóloga era joven, ¿no? Tendría aproximadamente sus 25 años, ya era docente de la universidad, ¿no? Donde estaba, ¿no? Y casi a la mayoría de docentes de esa universidad en la facultad de odontología los invitó para su matrimonio. Faltando escasamente una semana para la fecha de su matrimonio, la noticia de que la habían internado de emergencia. Y en esa emergencia prácticamente falleció, ¿no? Y el diagnóstico final fue de un aneurisma cerebral. Él se rompió el aneurisma, le dio una hemorragia masiva a nivel cerebral, ¿no? Entonces, prácticamente terminó con su vida y con su sueño, ¿no? Bien, siempre, a veces uno tiene esos casos, ¿no? Que son
fatales y de tristeza también para quienes conocemos a una persona. ¿Okay? Como todo en la vida, ¿no? Nosotros tenemos una determinada evolución, ¿no es cierto? De acuerdo a la edad que tengamos, uno va ascendiendo, cumpliendo con esa evolución. El trombo también evoluciona. O como existe este título en otros textos lo señalan como el destino de un trombo. También tiene su destino el trombo. ¿Okay? La evolución del trombo puede ser propagarse. Y el hecho de propagarse es que aumente de volumen hasta ocluir u obstruir totalmente el vaso, provocando el consiguiente infarto, ¿no es cierto? Pero eso lo realiza en forma progresiva. ¿Okay? Progresivamente va cerrando la luz del vaso hasta que lo ocluye en forma total. Otra forma de que evolucione el trombo es cuando forma émbolos. ¿Sí? Por eso existe la palabra tromboembolismo. ¿Sí? Y el émbolo consiste en el desprendimiento de una pequeña parte del trombo que va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta llegar a un vaso que sea de menor calibre del émbolo. Entonces, si llega a ese vaso que tiene menos diámetro que el émbolo, lo ocluye totalmente, provocando el consiguiente proceso de isquemia, ¿no es cierto? Por eso es que existen los tromboembolismos pulmonares, ¿no? Que se origina a partir de un trombo, viaja hacia el pulmón y hay una tromboembolia pulmonar. También van a escuchar ustedes de que hay los clásicos tromboembolismos cerebrales, de igual forma, ¿no? A partir de un trombo se genera ese émbolo que viaja hasta el cerebro y en una de las ramas de las arterias cerebrales puede ocluirla y ocasionar lo que es un infarto cerebral, que dependiendo de la zona donde se presente va a causar muchas alteraciones hasta llegar a causar la muerte del sujeto. ¿Okay? Entonces, 1, propagarse. 2, formar émbolos. 3, el trombo puede disolverse. ¿Okay? Y se disuelve por acción fibrinolítica. Recuerden que la fibrina es lo que lo une a la pared del vaso, ¿no? Pero si hay esa acción fibrinolítica, lógicamente el trombo puede llegar a desaparecer. ¿De acuerdo? ¿No? Y la fibrina, es una proteína, se indica de que puede destruir el trombo, que se conoce con el nombre de trombolisina. Lisis significa destrucción del trombo. Es una proteína que muchas personas, ¿no? Se presenta en su organismo para destruir estos trombos, ¿no? Hubo alguien que alguna vez mencionó de que nosotros constantemente estamos formando trombos, pero por acción de esa proteína lo disolvemos. No es que no se evidencia en nuestro organismo. ¿Okay? Entonces la trombolisina, no se olviden, es una proteína que ayuda a la destrucción del trombo. Pero así como existe hasta ahora esa teoría, antes existía también una teoría mencionando otra proteína que ayudaba a la formación del trombo, ¿no? Entonces esa proteína se le llamó trombomodulina, pero actualmente ya no se le menciona en los textos, solamente se menciona a la trombolisina, que es la que ayuda a destruir al trombo. ¿Okay? Entonces, ¿puede disolverse un trombo? Sí. ¿Okay? En cuarto lugar, también el trombo puede organizarse y recanalizarse.
¿A qué le llaman organizarse? ¿No? Puede producirse un proceso inflamatorio en el interior del trombo y de hecho va a haber una fibrosis, ¿no? Que lo va a organizar, lo va a moldear más en la pared del vaso. Entonces, si existe eso, también se pueden formar nuevos vasos por la misma acción del tejido fibroso, del tejido conectivo y de células endoteliales. Entonces, en el interior del trombo se pueden formar nuevos vasos, ¿no? Que se conoce con el nombre de recanalización. Lógico, es para restablecer el riego sanguíneo hacia una determinada zona donde va ocluido el trombo, pero siempre es insuficiente. Como son pequeños vasos, no va a suplir toda la luz que originalmente tenía ese vaso, ¿no? Entonces, puede haber una nueva irrigación, pero siempre va a ser deficiente. Como les mencionaba, los trombos pueden ser arteriales, pueden ser venosos y pueden existir también sobre las válvulas cardíacas, ¿no? Entonces, los trombos arteriales generalmente van asociados a lo que es arteriosclerosis, ¿okay? ¿No? Pueden ocluir las arterias cerebrales, las arterias femorales, ¿no? Y si están en las cámaras cardíacas se denominan trombos murales, ¿okay? Trombos murales dentro de las cavidades cardíacas, ya sea aurículas o ventrículos. En las venas se conoce con el nombre de flebotrombosis y eso por lo general siempre es producto de una evolución de las varices. ¿Okay? ¿Qué sucede en una varices o en las varices? Recuerden que las varices se forman por lo general en los miembros inferiores, ¿no es cierto? Y afectan con mayor frecuencia a damas. Pero también acuérdense que puede haber venas o varices esofágicas. Cuando se producen varices esofágicas, una vez que sangran, ya es difícil de controlar ese sangrado, ¿no? Pero ahí no se forman trombos. Se rompen las varices y dan sangrado masivo que termina con la vida del sujeto. En cambio, en las varices en miembros inferiores sí pueden formar trombos, ¿no? Por la acción de la misma fibrina que va a actuar junto con las plaquetas a nivel de los vasos venosos, ¿eh? Por eso es que cuando hay trombosis, no solamente se ve las venas aumentadas de volumen, sino forman nódulos en todo su trayecto. Y esos nódulos son de los trombos venosos, ¿eh? Y también vamos a tener trombos sobre las válvulas cardíacas, que hemos dicho se le van a llamar verrugas o vegetación, ¿eh? Por lo general son de origen bacteriano, ¿no? O infecciosas, y pueden también ser no bacterianas o estériles, ¿no? Por ejemplo, en la fiebre reumática, si es que hay compromiso del corazón, se pueden formar esas clásicas vegetaciones en las válvulas cardíacas, ¿no? La fiebre reumática es producida ¿por qué? Por Es una gripe resistente. ¿qué germen? Es ¿qué germen ha dicho? ¿De acuerdo o no? Es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Que por lo general se inicia con una infección a nivel de la garganta, una afección amigdaliana, y si no se controla, eso va a comprometer las válvulas cardíacas, como también compromete las articulaciones. Por eso se le llama fiebre reumática, porque da dolores a nivel de las articulaciones, ¿no?
Bien, este es el esquema que existe en su texto de Robbins, ¿no?, en relación al trombo, ¿no? El trombo puede ser venoso o puede ser arterial. Y lo que está en la parte inferior corresponde al destino del trombo o a la evolución del trombo, ¿no? El trombo puede evolucionar hasta ocluir totalmente la luz del vaso, ¿no? Aparte de evolucionar de esa forma, también puede dar origen a émbolos pulmonares, ¿no? O émbolos que van a afectar cualquier otro órgano, ¿okay? Por lo general a veces viajan hasta el cerebro, ¿no? Hay émbolos o tromboembolismo cerebral. Puede, muchas veces, como se señala acá, se puede comprimir y puede localizarse hacia un extremo del vaso, ¿no? No va a avanzar más, y eso es lo que a veces beneficia más al paciente, porque se queda, ¿no?, reducido o se reincorpora a la pared del vaso, ¿no? No avanza más en la oclusión de este vaso. Y lo otro es la recanalización. Recanalización que consiste en la neovascularización, formación de nuevos vasos en el interior del tronco. ¿Okay? Eso es lo que puede suceder con una trombosis o un trombo. Este es un trombo pulmonar. Esta es la parte de la tráquea, los bronquios extrapulmonares y acá. Recuerden que cuando tenemos la estructura bronquial, siempre al lado de los bronquios viajan los vasos, tanto arteriales como venosos. Entonces, por eso siempre cerca a un bronquio puede haber un trombo, ya sea arterial o venoso. Bien, luego tenemos lo que se conoce con el nombre de embolia. ¿A qué hora termina a esta hora? ¿A qué hora? ¿7 y cuánto? 7 y 40. Sí. A ver. Si no, me olvido de marcar. Vaya, qué bien, se marcó solo. De 7 y 45 hasta las 9 y cuarto. Bueno, si toda la vez se fuese así. Bien, hemos dicho que del trombo, cuando se desprende una pequeña parte de este trombo, se va a denominar émbolo. Y ahí viene la palabra tromboembolismo. Pero las embolias son de diferentes tipos, ¿no? Además, como se señala acá, el 95% de los émbolos siempre provienen de un trombo. Es la mayor cantidad. Pero el émbolo, como se describe, es toda sustancia extraña, sólida, líquida o gaseosa que va a viajar a través de los torrentes sanguíneos. Sólida, líquida o gaseosa. Por eso es que hay diferentes tipos de trombo. Ejemplo de un trombo sólido, tienen ustedes lo que proviene de un émbolo sólido, lo que proviene de un trombo, ¿no es cierto? Porque es un material sólido. Pero van a tener también émbolos grasos. Estos émbolos grasos por lo general se forman cuando hay fracturas expuestas de los huesos largos, ¿no? ¿A qué se llama fractura expuesta? Fractura expuesta cuando no solamente se rompe el hueso, sino que al romperse sale a través de la piel, ¿no? Se exterioriza la fractura.
Y en esos casos puede. ¿Qué contiene la médula ósea? Porque hay dos tipos de médula ósea, ¿no es cierto? Una que es la médula ósea roja y la otra la amarilla. ¿Qué contiene la médula ósea amarilla? Contiene grasa, por eso se llama amarilla, ¿no? Entonces, si se rompe un hueso largo, que por lo general tiene grasa en su médula ósea, esa grasa puede llegar hacia una arteria, ¿no? Recuerden que se puede lesionar también en la fractura una arteria, ¿no? Entonces, ingresa la grasa y se convierte en un émbolo graso. ¿Okay? Hay embolias grasas. ¿Okay? También vamos a tener émbolos de líquido amniótico. Por lógica, está asociado a ¿qué? En la gestante, ¿no es cierto? Y sobre todo se produce al final, ¿no? Casi en la etapa final del embarazo, en el alumbramiento. ¿Por qué razón? Si es de líquido amniótico, ¿qué se va a romper? Se rompe la bolsa amniótica, ¿no es cierto? Y el líquido amniótico que está contenido ahí puede pasar hacia las arterias o venas que están a nivel del abdomen inferior o en la zona pélvica. Entonces, si se ingresan a esos vasos, provocan lo que es el émbolo de líquido amniótico, que siempre o casi siempre, en la mayoría de los casos, resulta fatal para la madre, ¿no? Causa la muerte de la madre. ¿Sí? Entonces, émbolos de líquido amniótico. ¿Sí? Lógico que tiene que haber ruptura de las venas uterinas, ¿no? O también el sistema respiratorio puede ocurrir en estas personas. ¿Sí? Luego tenemos los clásicos émbolos gaseosos. ¿Sí? Cuando ingresa gas a un vaso arteriolar, sobre todo, o venoso, este gas viaja por todo el torrente sanguíneo y se comporta como un émbolo. ¿Puede provocar la muerte? Sí. ¿Sí? Pero esto por lo general se presenta en la denominada enfermedad de los buzos, porque existe un cambio brusco de la presión, ¿no? Sobre todo la presión atmosférica. ¿Sí? Es un accidente que con cierta frecuencia se presenta en las personas que se dedican a esa actividad, hacer buzos, ¿no? Recuerden que lleva siempre sus cilindros, ¿no es cierto? Entonces esos cilindros son de gas. ¿Okay? Puede ser oxígeno y nitrógeno a la vez. Entonces, en un accidente, lo que conduce el gas se puede romper y se introduce hacia la yugular del sujeto. Y se introduce el aire con toda la presión que tiene dentro del cilindro y va a provocar émbolos gaseosos. ¿Okay? Sucederá lo mismo cuando se inyecta aire a una persona con una inyección. ¿Ah? ¿Sí o no? Muchas veces han escuchado ustedes que cuando alguien quiere asesinar a alguien le ponen una inyección de aire. ¿O no? ¿Resultará? Por lo general se va a ver frustrado. ¿Por qué? Porque ¿hasta qué tamaño tenemos la hipodérmica? Máximo creo que hay hasta 20 centímetros, ¿no es cierto? ¿Okay? Bueno, si no le aplica nada de líquido, aplica solo aire, eso no le va a hacer nada al otro sujeto que reciba esa inyección de aire, porque son 20 centímetros cúbicos.
se ha demostrado que se requiere por lo menos más de 100 centímetros cúbicos para causar la muerte o un émbolo gaseoso en una persona. Por eso es que cuando se tiene una venoclisis, cuando ya se acaba, se llama urgentemente a la enfermera o al auxiliar para que cierre la llave de la venoclisis, ¿no? Porque al quedar vacío, ¿qué capacidad tiene un recipiente de suero? 1 litro, ¿no es cierto? Entonces, y lo que queda después de terminar el líquido queda aire. Entonces, por eso es que el personal de enfermería o auxiliar inmediatamente corre a cerrar la llave de la venoclisis para que no pase ese aire que queda. Porque ahí sí se puede formar un émbolo gaseoso. ¿Sí? Entonces, eso puede suceder por un descuido total del que esté trabajando en esa emergencia, ¿no? También podemos tener émbolos sépticos. Una enfermedad infecciosa se puede diseminar a todo nuestro organismo originando una septicemia, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre todo de gérmenes gram negativos o resistentes a algún antibiótico. ¿Sí? Y a esos procesos se le llama émbolos sépticos, ¿no? Se produce por lo general cuando hay septicemia. ¿Sí? Entonces, también hay émbolos sépticos. ¿Sí? Y la otra forma de émbolos son los denominados émbolos tumorales. También los tumores pueden generar émbolos, pero sobre todo los tumores malignos, ¿no? Ustedes han escuchado hablar que los tumores malignos dan metástasis. ¿Y cómo piensan que dan esa metástasis? A ver, una idea, ¿cómo piensan que un tumor maligno de metástasis? Se disfraza con plaquetas. ¿Por? ¿Cómo dices? Sé que se disfraza con plaquetas para que no sea reconocido. Ah, bueno, recuerden que todavía no llevamos neoplasia, pero lo vamos a mencionar ahí también. Por lo general, la neoplasia maligna se disemina por metástasis, ¿no es cierto? Y una forma de metástasis es esta. Las células malignas pasan al torrente sanguíneo y de ahí se diseminan hacia otros órganos. Es una forma de metástasis, ¿okay? De las neoplasias malignas. Porque cuando hablemos de neoplasia vamos a ver de que una de las formas de propagación de una neoplasia maligna es mediante esto, émbolos tumorales, así se les conoce. ¿Okay? Pero también va a haber la diseminación de una neoplasia maligna en un órgano que está muy vecino a él, que es por vecindad, no se da por vía sanguínea, ¿no? Es por vecindad que va, conforme va avanzando la neoplasia maligna, puede afectar a otro órgano vecino. ¿Okay? Entonces, puede haber metástasis de esa forma. En este caso es por émbolos tumorales, no se olviden. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? 7:40 me dijeron. 45. ¿Ah? 45. 45. Sí, tienes razón. Entonces de repente terminamos. La otra alteración hemodinámica, que con cierta frecuencia la van a conocer también, es lo que se refiere al infarto. Ya hemos visto que el infarto es generalmente por isquemia, ¿no es cierto? ¿Sí?
Por eso es que se define como un área de necrosis sistémica, ¿ok? Sobre todo necrosis coagulativa, que es originada por la oclusión del riego arterial, pero también puede ser por oclusión del drenaje venoso en un tejido. Entonces, el infarto puede ser arterial o puede ser venoso. ¿Okay? El 99% de infartos se produce por trombosis o embolia. ¿Okay? Y por lo general es más conocido la oclusión de las arterias. ¿Okay? Ahora, otro mecanismo, puede haber un vasoespasmo local en un determinado órgano, compresión extrínseca de un vaso, hemorragia dentro de una placa ateromatosa y también la torsión de los vasos. ¿Okay? Entonces puede haber todas esas circunstancias, ¿no? U otros mecanismos que generen infarto. Por ejemplo, en un anexo uterino, puede ser el ovario o la trompa, ¿no? Se tuerce lo que va a unir a los dos órganos. Entonces, en esa torsión se pueden obstruir los vasos sanguíneos, ¿no? Entre ellos los vasos arteriales, y puede dar lugar a que exista a un infarto, tanto de la trompa o del ovario, ¿no? Entonces, las torsiones de los anexos uterinos se presentan a veces con cierta frecuencia, ¿no? En las damas. Bien. Ya que puede ser el infarto de arteria o de vena, podemos tener dos tipos de infartos. Uno que son los infartos rojos o hemorrágicos y otro que pueden ser los infartos blancos o anémicos. Los infartos rojos o hemorrágicos generalmente se producen por oclusiones de las venas o del trayecto venoso. ¿Okay? Por ejemplo, en la torsión ovárica, como hemos mencionado, en el pulmón también, ¿no? En tejidos con doble circulación, como el mismo pulmón y el intestino delgado, pueden producirse estos infartos rojos o hemorrágicos. En cambio, los infartos blancos o anémicos son por oclusiones arteriales, pero de órganos sólidos, como el corazón, el vaso y el riñón. ¿Okay? Entonces, en estos órganos, corazón, vaso y riñón, se producen infartos blancos. ¿Okay? No se olviden, el infarto puede ser rojo y blanco, o blanco. Acuérdense de la bandera peruana, ¿sí? O nuestra bandera, para ser más precisos. ¿Sí? ¿Cómo es la morfología de un infarto? En forma de cuña. Forma de cuña, muy bien, o forma piramidal. ¿Okay? Esa forma de cuña o piramidal prácticamente nos señala de que es una forma casi triangular y el vértice superior de ese triángulo va a estar en la zona de oclusión, ¿no? ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que los vasos sanguíneos se van a bifurcar con sus ramales, ¿no? Y esa bifurcación adopta una extensión casi triangular o piramidal, ¿no? Entonces, si se ocluye en una zona, el resto del órgano va a tener déficit de irrigación, entonces se produce infarto. Si es por vena, infarto rojo. Y si es por arteria, infarto blanco. ¿Okay? Bueno, este es un esquema de Netter también, el clásico, ¿no? La clásica actitud de un sujeto adulto que padece de un infarto miocárdico. Siempre trata uno de agarrarse o agarrar el corazón donde siente el dolor, que por lo general siempre se señala que es dolor precordial, ¿no es cierto? Uno trata de agarrarse cuando siente esa sensación, ¿no? Falta de riego sanguíneo, un infarto de miocardio. Acá tienen
un infarto pulmonar, un infarto rojo. ¿Ok? Siempre la forma piramidal. ¿Ok? Por ejemplo, acá se debe haber apreciado lo que es la oclusión y todo esto es lo que corresponde a los ramales de esa vena, ¿no? ¿Ok? Y hacia el lado derecho tienen el infarto blanco, corresponde al vaso, ¿ok? Al órgano esplénico, ¿no? Y el infarto probablemente la oclusión se ha producido acá, ¿no? Y en toda esta zona de esa parte del vaso se ha infartado, infarto blanco. ¿Ok? Bien, llegamos al último tema, que es shock. ¿Ok? El shock se define en términos médicos como el colapso cardiovascular con disminución severa de los signos vitales, siempre. ¿Cuáles son los signos vitales? Pulso, respiración y frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Bien, hay que tener en cuenta, entonces, un shock siempre lleva a una disminución de nuestro signo vital. Y el shock se puede clasificar en estos tipos. Puede haber un shock cardiogénico, que por lo general está asociado a una insuficiencia miocárdica, ¿no? Que puede estar producida por un infarto miocardio, por ruptura ventricular, por arritmia, ¿no? Taponamiento cardíaco o por embolia pulmonar. ¿Okay? Entonces es un shock cardiogénico. ¿Okay? Podemos tener también shock hipovolémico, es decir, por disminución de los volúmenes tanto de líquidos, ¿no? Entre ellos el agua y la sangre, ¿no? En ambos se le denomina shock hipovolémico, disminución de los volúmenes, por eso se le denomina así. Y eso puede estar en relación con una gastroenterocolitis. En el caso del cólera, esas gastroenterocolitis son sumamente severas, que provocan una deshidratación también del mismo grado en el paciente que sufre de esta infección, en el cólera. Y también en las quemaduras, que son de gran extensión, puede haber un shock, ¿no? Hipovolémico. ¿Por qué? Porque en las quemaduras, siempre la superficie de las quemaduras está de líquido, que es el suero, ¿no? El suero que sale a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, eso va continuamente a producirse y disminuye los volúmenes en el organismo de esa persona que tiene quemadura. Y por lo general es lo que lleva a una, después del shock, ¿qué vendrá? Después del estado de shock siempre viene el coma, que es de mayor gravedad, ¿no es cierto? Un coma del cual casi nunca se sale, ¿no? ¿Okay? Y después del coma, claro, el punto final, ¿no es cierto? Que es la muerte. ¿Okay? Entonces, es muy raro que una persona salga del coma, pero se han descrito casos que han pasado a veces meses o años en el cual una persona se ha logrado recuperar del coma, ¿no? Pero es muy raro ese aspecto. También vamos a tener shock séptico, ¿okay? Que es lo característico que sucede en las septicemias, es decir, en la diseminación de una enfermedad infecciosa, ¿no? ¿Okay? Entonces, por lo general es por infecciones a gram negativos, ¿okay? Y se le denomina shock endotóxico. ¿Okay? ¿Qué gram negativo conocen? ¿Se acuerdan o no?
¿Qué germen gram negativo conocen? ¿Segura? ¿Qué es gram negativo? ¿Mm? ¿Seguro? Los diplococos, ¿no? Por ejemplo, los meningococos son gram negativos. ¿Okay? La salmonela también, ¿okay? La brucela igualmente, ¿no? Que son enterobacterias por lo general gram negativas y que pueden provocar este proceso, ¿no? Shock séptico. ¿Okay? También vamos a tener shock neurógeno o neurogénico cuando se lesiona la médula espinal o por accidente al lesionar la médula espinal con la administración de una anestesia raquídea. ¿Okay? Ustedes habrán escuchado algunas veces de que tal paciente murió en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque le aplicaron la anestesia raquídea, ¿no? Probablemente al aplicarlos, ¿no? Hubo una mala técnica que lesionó la médula espinal. Entonces en eso se produce lo que es el shock neurogénico, ¿okay? Y conlleva la muerte del sujeto, ¿okay? ¿Okay? Y el shock anafiláctico, que también está asociado sobre todo a la hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina, en este caso la inmunoglobulina E, ¿no? El shock anafiláctico. ¿Okay? Cuando hagamos, creo que es el siguiente capítulo, inmunopatología, ¿no? Después del examen, vamos a hablar algo acerca de ello. ¿Okay? Bien. El shock clínicamente puede tener tres fases. Vamos a tener un shock compensado o no progresivo, ¿no? Cuando la falla inicial cardíaca es rápidamente compensada. Es decir, cuando hemos dicho que las funciones vitales deben estar siempre controladas. Si se logra que esas funciones vitales lleguen a su normalidad, prácticamente se considera que el paciente ha salido del shock. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, podemos tener un shock descompensado o progresivo. Se le denomina así cuando a pesar del tratamiento, la gravedad del paciente continúa. Sigue con el estado de shock, ¿no? ¿Okay? Entonces los mecanismos compensatorios no han resultado, no han dado efecto. ¿Okay? Y muchas veces en ese estado de shock, si no hay una adecuada oxigenación, los órganos vitales van a padecer, ¿okay? Van a padecer mayor y avanzan hacia este otro estado, que es el shock irreversible. ¿Okay? El shock irreversible, en el cual el daño hipóxico es severo, ¿no? Y resulta una falla multiorgánica. Varios órganos de nuestra anatomía van a estar alterados, sobre todo corazón, riñón, ¿no? Entre otros, y pulmones. ¿Okay? Entonces el paciente entra en coma e irremediablemente muere, ¿no? El coma siempre es el estado más grave, en el cual ya es más difícil de poder resolver la gravedad del paciente. ¿Okay? Muchas gracias.